¿Cómo están, amigos? En esta ocasión vamos a inaugurar una secuencia relacionada básicamente con nuestra cultura, nuestra historia, el arte, el medio ambiente, etcétera. Decirles a ustedes que en la vida del ser humano no todo es política. También tenemos un espacio para el arte, un espacio para la historia, un espacio para la cultura. Y es sobre este último aspecto sobre el cual vamos a tratar hoy. Y el tema es el tesoro encontrado en las chulpas de Silustane. Se ha hablado sobre las chulpas y son conocidos a nivel mundial, pero hay información poco conocida. Y sobre esto es lo que vamos a hablar hoy. Para los que no saben, las chulpas de Silustane son pues unas construcciones de piedra perfectamente labrada. Son unos mausoleos enormes que se encuentran justamente en la península de Silustane, que corresponde al lago Humayo y que todo este territorio pertenece al distrito de Atuncoya del departamento de Puno, en Perú. Como para profundizar más, desde el inicio de la conquista hispánica, los cronistas informaron con muchísimas sorpresas sobre las prácticas funerarias y las tumbas en el Collao. Señalaban pues que los del Collao tenían creencias basadas en la inmortalidad de las almas de los difuntos que se juntaban en el otro mundo. Con esta creencia decían pues de que los que tenían una vida pura y digna recibían una recompensa en ese otro mundo y los que hacían lo contrario recibían un castigo. Estas primeras versiones que desarrollaron los cronistas hizo entender pues a la mayoría de investigadores y hasta la fecha que el territorio donde se encuentran las chulpas de Silustane es pues una necrópolis, ¿no? Y que las chulpas en realidad fueron construidas para el culto a los muertos. Ahora bien, en realidad las chulpas no solo son pocas, ¿no? O sea, no son pocas, ¿no? Son varias chulpas, algunas a medio construir y otras, como había explicado, enormes mausoleos. Pero dentro de todas estas chulpas son tres las que destacan, o por lo menos tres construcciones que aparentemente, o mejor dicho, dejan ver su impresionante construcción. Y dentro de estas tres, la principal pues es la chulpa del lagarto, la que se denomina, porque hay justamente un grabado en una piedra que es un lagarto, ¿no? Y por eso es la denominación de la chulpa del lagarto. Esta chulpa es impresionante, pues mide alrededor de 12 metros. Todo lo que había en estas chulpas, déjenme decirles que fueron saqueados desde el momento de la conquista y depredados de manera sistemática. Época donde toda manifestación prehispánica, o sea, manifestación inca o prehispánica o preincaica, era tildado pues de idolatría. Con ese sentido han guaqueado y han destrozado todo el complejo de Silustane. Bueno, yo quiero decirle que esta es la información que se sabe hasta hoy, ¿no? O por lo menos es lo que se difunde. Lo que ahora vamos a abordar es un tema casi poco conocido y que ha sido celosamente guardado por mucho tiempo. Son muy pocas personas que conocen lo que vamos a hablar hoy. Sobre todo que si bien estas chulpas han sido saqueadas, han sido destrozadas por los españoles en su afán de querer más oro, porque cuando vinieron los españoles acá, se han obnubilado con el oro, ¿no? Sobre todo de las minas de Carabaya, porque había un montón de oro, ¿no? Y en el marco de eso también han arrasado pues las chulpas de Silustane y todo tipo de manifestación cultural o donde se haya realizado, digamos, o donde se ubicaba restos arqueológicos han sido guaqueados, ¿no? Pero a pesar de eso, se encontró resquicios importantes después de que ya los españoles habían arrasado con todo. Resulta pues de que en el año 1971, en un asunto circunstancial y digámoslo accidental, el arqueólogo Arturo Ruiz Estrada, realizando sus investigaciones, encontró pues un hallazgo que sorprendió a todos. Pues en las inmediaciones de la chulpa del lagarto se encontró un ajuar incaico que
era conformado por 500 o con más de 500 piezas de oro, entre laminillas, discos, pecheras, etc. Todo este hallazgo importante, con justa razón, fue luego denominado como el tesoro de Silustán. Por esta razón es que se llama el tesoro de Silustán. Y este tesoro de Silustán fue tan grande que al toque recorrió todos los libros de los investigadores, pero sobre todo estadounidenses, porque acá se conocía muy poco, ¿no? Y lo que se encontró básicamente fueron, por ejemplo, objetos de oro, ¿no? Discos, placas, láminas, pecheras, etc. También se encontró objetos de cobre. También se encontraron varios artefactos de hueso tallado. Y también cuentas o artefactos de turquesa y lapiazul. Generalmente estos objetitos formaban parte de los collares que adornaban al Inca, ¿no? Y en su contorno también se encontraron pues cerámica, ¿no? La función y uso de todo lo encontrado correspondían o pertenecían pues a un hombre de la nobleza inca que reposaba, o sea, los restos que reposaban en la chulpa del lagarto. Gracias a las investigaciones de los arqueólogos, como el señor Bolívar, es que se pudo determinar dónde iba cada una de las piezas, ¿no? Y al final se supo cómo era una vestimenta incaica. Como ustedes pueden ver, tanto de la parte delantera como de la parte de atrás, las láminas y los discoides y todos los objetos encajaban perfectamente en la vestimenta incaica. Pero lo importante en toda esta materia también es qué se hizo con todo este tesoro. Y ahí se abre una gran interrogante. ¿Qué sucedió? ¿Dónde se dispuso? Precisamente cuando se recaudó todos estos artefactos, celosamente, silenciosamente y discretamente se llevó al Banco Central de Reserva y se cerró bajo 7 llaves, al punto que toda la población no tenía acceso a dicho patrimonio. Hay que recordar incluso que en 1971 prácticamente en Puno se vivía una temporada de hacendados, de forma tal que casi pocos, o por no decir nadie, ha podido mirar todos estos objetos que habían sido encontrados en las chulpas de Silustán. No fue sino hasta el gobierno del señor Mariano Portugal, con la remodelación del Museo Dreyer, que se logró, bajo presión, traer o rescatar el patrimonio que se encontraba en el Banco Central de Reserva. Lo curioso es que en este hecho es que aún se detalla o existen rumores que revelan de que no todo el tesoro encontrado fue recuperado, que parte de ello se quedó en el banco. Prácticamente esto se tendría que aclarar e ir a visitar también al Museo Dreyer, puesto que en el museo no se muestra por completo todas las cosas, sino alguna parte de ello. Y también es ocasión para que nosotros visitemos. Y hay que recordar que el programa que aperturó el Ministerio de Cultura señala que se puede visitar de manera gratuita los museos el primer domingo de cada mes. Tendríamos el deber de ir a informarnos sobre este tesoro que se encontró en esa época, que si bien fueron huaqueados, aún por azares del destino se pudo encontrar este importante hallazgo. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.